A ver, senador, Nos totalitarismo, dictadura, No, régimen, golpe de Estado. Cuando hablamos de esto, del autoritarismo y de las acciones que lleva el gobierno en este tema, la Diario de la Nación lo que busca es que nosotros no nos parezcamos a la que han hecho ellos toda la vida. Es decir, quieren ser ellos los únicos dueños de ese gesto y me parece estupendo que siempre quede en el lugar que tenga que haber estado históricamente. Así han sido, así se han ocupado de serlo y la historiografía oficial nos muestra que han sido toda la vida los preocupados en este tema. Lo que la presidenta nos ha presentado en la Casa de Gobierno el otro día y que ha hablado con contundencia es la necesidad de empezar a hacer una transformación de este Poder Judicial que está expresado en el siglo XIX para que represente el siglo XXI y no es el principio y el fin, es el principio de un montón de otras cosas que seguramente van a ir dando modificaciones que van a ser absolutamente contundentes en función del mejoramiento de la calidad de la prestación de servicio de justicia. Ulpiano decía que la justicia era darle a cada uno lo que le pertenecía. Bueno, es esto, ver cómo se hace para cumplir con cada uno de sus temas. Cuando vemos lo que dice Ventura, que no es otra cosa que un fiel reflejo del mandado, a quien le dan la orden de lo que tiene que decir y hacer, y lo dice con absoluta vehemencia para lastimar. Le pega al abuelo, sí, tengo que lastimarte para que te embronques. Le pega a la señora que tiene una caja, o el señor que tiene una caja de seguridad, sí, embroncate, así te calentás más y estamos bárbaros en el que vamos. Ese es el motivo, es la generación. Y trabajan sobre ese punto, porque esa prensa canalla, hoy mismo en el diario apareció otro de los tantos representantes de la prensa canalla, entonces que lo que hacen es, toman una noticia, la distorsionan, y con la noticia distorsionada lo que hacen es una operación. Y muchos de los que estaban sentados en ese lugar, a algunos les reconozco honestidad intelectual, la verdad debo serlo, sería injusto, sino a otros no, otros son mandantes pura y exclusiva, les dicen lo que tienen que decir, van y lo dicen como si fuese una verdad revelada, y no tienen ningún empacho ni colorado se ponen para decir las burradas que dicen en estos términos. El planteo de lo dicho por la presidenta habla con claridad en la necesidad de reformar 3 tribunales de casación más, ya hay un tribunal de casación penal, pero se agrega un tribunal de casación comercial, un tribunal de casación en el trabajo y seguridad social y un tribunal de casación en el contencioso administrativo. Lo que está haciendo es, conforme dice el propio artículo 106 de la Constitución, que la justicia va a estar definida por la Corte y los tribunales inferiores en el medio, en las instancias, no la fija la Constitución, la fija la legislación, el sistema representativo. Entonces lo que hace es esto, define específicamente cómo va a haber 4 estamentos que van a quitarle tarea a la Corte Suprema, que hoy resuelve entre 9.000 y 9.500 causas año, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los Estados Unidos resuelve 100. Una definición más clara imposible de la necesidad de jugar fuertemente a mejorar los estamentos para que eso sea contundente a la hora de fijar la propia jurisprudencia. Atrás de eso viene la modificación del Consejo de la Magistratura. Está claro que el primer formato que se sacó después de haberse sancionado la Constitución modificada en el 94 y habérselo incluido en el artículo 114 y haberse definido como tenía que ser, no dio resultados porque los resultados no eran todo lo beneficioso que tendrían que haber sido, y la modificación que nosotros llevamos a la práctica, convencidos que era la mejor forma de representar el equilibrio que reclama el artículo 114 y la designación de los magistrados, tampoco dio resultado. ¿Y qué es lo que dice la presidenta? Bueno, vayamos al fondo. Nuestro propio preámbulo de la Constitución dice que es representativo y esto es lo que define quién es el dueño del poder político. El dueño del poder político es el pueblo. La presidenta de la Nación dice, bueno, ¿cómo hacemos para que representemos, no soy su exégeta, es mi interpretación, para representar el artículo 114 en ese equilibrio que reclama? Y por un lado tiene que haber una parte exacta para los legisladores, una parte exacta para los académicos y una parte exacta para la justicia representada en mitad por mitad entre abogados y los jueces. Me dicen, pero ¿cómo vamos a elegir a los abogados y los jueces? Miren, hoy son elegidos los abogados por el Colegio de Magistrados y los jueces por el Colegio de Magistrados y los abogados por el Colegio de Abogados. Ni el Colegio de Magistrados ni el Colegio de Abogados figuran en la Constitución argentina. Ni la Constitución argentina remite a este tipo de instituciones, que son muy valorables, muy respetables y todo lo que sea, pero no remite a ello, pero sí define con claridad lo que dice el preámbulo respecto de la política representativa en nuestro país, pero no solamente se queda en ese punto, sino que en la reforma del 94
hace una definición estratégica del sufragio en su artículo 37 y hace una definición estratégica en su artículo 38 respecto de la representatividad, de la definición que tiene el partido político para poner las candidaturas. Entonces, si nosotros seguimos mirando en lo que representa la propia Corte, la Corte tiene dicho en 1987, en la causa Ríos Antonio Jesús, que la representatividad y el partido político son sinónimos. 1987, es decir, una jurisprudencia pacífica que no ha tocado, que la ha definido bien clara. La representatividad y el partido político son sinónimos. ¿A quién le vamos a preguntar entonces para formar a aquellos que no vienen con decisiones de la voluntad popular, como por ejemplo los legisladores o el representante del Ejecutivo? Y hay que preguntárselo al pueblo, que es el que tiene que definir, con lo cual tendremos un Consejo de la Magistratura que es el que va a llamar a los concursos para elegir a los jueces. Va a llamar en listas específicas, no en juzgados específicos, para que se determinen quiénes son los que van evaluando y cómo se van armando las listas. Y conforme se vayan armando las listas, se desinsaculará, es decir, se va sacando de uno y se va poniendo en las vacantes que se van generando, con lo cual el Poder Ejecutivo ya no pondrá con el dedo en la vacante. Otra limitación, autolimitación que se hace, como hizo Néstor Kirchner con el decreto 222 o los decretos que hizo con el Ministerio Público para decir, bueno, vamos a designar nada menos que a los miembros de la Corte. No quiero ser yo solamente. Abramos una audiencia pública y todo el mundo opine. Se fue autolimitando. Acá se vuelve a autolimitar en estas condiciones, porque será la propia lista la que va a ir diciendo vacante en el juzgado 1, va el primero, vacante en el juzgado 2, va el segundo, vacante en el juzgado 3, va el tercero, y va a ir incorporándolo como están. ¿Y cómo van a ser esos concursos? Bueno, van a ser concursos que van a ser presentados y analizados y corregidos por los académicos, ya no por el Consejo de la Magistratura. Entonces, otra vez, otra limitación que hace a la transparencia de la selección de los magistrados. ¿Por qué entonces le tienen miedo a la voluntad popular? ¿Cuál es la razón? Ninguna que tenga criterio. Y el punto más grave está en las medidas cautelares. ¿Y por qué en las medidas cautelares? Porque allí es donde ha residido uno de los dolores de cabeza más grandes que ha tenido la Argentina desde hace mucho tiempo. Yo rescato, a partir del voto de los 16, yo mencionaba un hecho histórico también. El 2 de octubre de 1910, ya siendo reconocido como presidente de la Nación Roque Sáenz Peña y volviendo de Europa, pide 2 reuniones con el presidente en ejercicio, José Figueroa Alcorta, y con el caudillo de la oposición, Hipólito Yrigoyen. Entre ellos negociaron, le decía Roque Sáenz Peña a Yrigoyen, usted tiene que salir de su condición de revolucionario, había hecho una revolución en el 92, en el 1893, y Yrigoyen decía, yo salgo, pero usted hágame una ley nueva de comicio, transparente, que podamos competir, y yo no me molesto más, yo no me meto más en ese lío. Entre otras cosas discuten el voto de los 18 que Roque Sáenz Peña no quería, y que Yrigoyen decía, mire, los pibes ponen el pecho y tiran tiro, y yo le iba a decir que no pueden votar. Así no es. Indalecio Gómez, que era ministro del Interior, cuando presenta a las cámaras dice, teníamos 2 opciones, o primero preparábamos al pueblo y después le dábamos el voto, o primero le damos el voto y después lo preparamos, y nosotros elegimos esta segunda. Primero está el pueblo, que vote, y después nosotros preparamos si tenemos que hacerlo. ¿Qué se gana con esa elección de 1916 cuando Yrigoyen entra? Pareciera ser que es la gran diferenciación entre el poder político por un lado y el poder real por el otro. El real no va a elecciones nunca, los clarines, los techines, la nación, no van nunca a elecciones. Estos sí van a elecciones, y pareciera entonces que por primera vez en Yrigoyen esto se producía, pero sin embargo en el gabinete de Yrigoyen hay 5 terratenientes, el ministro del Interior, el de Economía, el de Hacienda por entonces, el de Agricultura, el de Obras Públicas y el Canciller, 5 terratenientes. ¿Cuándo se va a dar eso? Las 2 veces que se dio la diferenciación real entre el poder político y el poder real es con Juan Perón y con Cristina y Néstor Kirchner. No hubo ningún otro momento. Entonces esta discusión que estamos dando es toda una discusión de fondo, porque cada uno de los pasos que se dan, que es lo que este señor critica cuando está llamando a alzarse en armas y todo ese tipo de cosas que mueven a risa por el personaje que representa, pero no mueven a risa por lo que está diciendo o lo que significa el dolor de los argentinos, lo que están planteando es que no les interesa que el pueblo elija, les interesa seguir siendo un grupo de élite como lo fue el que eligió a Mitre, a Sarmiento, a Avellaneda, a Roca, a Miguel Juárez Herman, a todos ellos en un club de 200 tipos decidiendo por todo el resto de los argentinos, y eso no va a suceder más. Seguiremos nosotros reivindicando y defendiendo esta posición que tiene nuestra presidenta de transformar a la Argentina definitivamente para beneficio de los 40 millones de argentinos. Y bueno, esa es la política que tenemos que llevar a la práctica.